Hola amigos y amigas, porque me imagino que también lo ven mujeres. Quiero saludarlos, soy David Herrera, en mi canal Geopolítica Chilena. Hoy día voy a empezar un ciclo en torno a China y Xi Jinping. Xi Jinping tiene 72 años, es contemporáneo de Putin y es una figura enorme. Pero hay que contextualizar sobre China en primer lugar para entender cómo emerge una figura de rango mundial como es Xi Jinping. Si uno tuviera que analizar a China, tendría que pensar en cuatro nombres. El primero de todos es Sun Yat-sen, fundador de la República China, y de la cual se derivan la República Popular China, 1947, y la República de China, fundada por el segundo liderazgo chino. Una era nacionalista, la otra comunista, y ambas disputaron durante toda la primera etapa del siglo XX eh, el control final de China. Una fuerza nacionalista versus el Partido Comunista. Todo esto se zanjó el año 47 con el triunfo de 1947, con el triunfo de los chinos comunistas que relegaron el nacionalismo Kuomintang, se llamaba Partido Kuomintang, a la isla de Formosa, que luego se convertiría en Taiwán, la República de China. ¿Y quién creó la República de China? La segunda figura que me interesaba que ustedes conocieran, contextualizaran. Chiang Kai-shek, el principal señor de la guerra que emergería a principios del siglo XX y que se convertiría en el fundador del Kuomintang, que luego sería también sucesor del gran Sun Yat-sen. Tanto el Partido Comunista Chino como el Kuomintang reconocen a Sun Yat-sen, fundador de la República China, que puso término a la etapa imperial de gran decadencia, como fundador, el equivalente a lo que sería para nosotros un Bernardo Higgins, por ejemplo. ¿Por qué es importante la figura de Sun Yat-sen? Porque con Sun Yat-sen se inicia el término de la etapa de la gran humillación, que todos en China conocen. En el siglo XIX, Occidente impone sobre China una serie de tratados y dependencias colonialistas, ocupando grandes ciudades o sometiendo derechamente, instalando colonias. Potencias medianas como Portugal, Holanda, Alemania, Francia, pero fundamentalmente Inglaterra, proceden o a fundar colonias o a hacer guerras. Y eso se traduce, por ejemplo, en la guerra de los Boxer a fines del siglo XX, la guerra del opio, la ocupación de Hong Kong y de Macao por portugueses e ingleses, y el reparto final durante las primeras décadas del siglo XX de territorios que tenían riquezas enormes, como es Manchuria, por parte de Japón. Japón se convierte en el principal enemigo de China en el siglo XX.
Los abusos del militarismo japonés y su expansionismo se tradujeron en millones de muertos por parte del ejército, el Kampetai, y bajo el respaldo de la figura del emperador, el emperador Hirohito, un verdadero criminal de guerra. Los norteamericanos lo mantuvieron, lo convirtieron en un símbolo, lo humanizaron, pero el gran creador del ejército japonés y su enorme influencia sobre la sociedad creada a partir de la fundación del periodo Meiji, o sea, del padre de Hirohito, que vamos a analizarlo también en una serie de análisis geopolítico, invadieron y desarrollaron su imperio en todo el Asia conocida, que culminó con la derrota, por supuesto, de Pearl Harbor. Para luchar contra China, o sea, para que China hubiera logrado vencer a Japón, aprovechó el apoyo de Estados Unidos. Durante toda la guerra del Pacífico, que va desde el 41 al 45, ambas tendencias hegemónicas desde la época de Sun Yat-sen, tanto la de Chiang Kai-shek como la del tercer personaje, Mao Zedong, se unieron para luchar contra Japón. Comunistas y nacionalistas antes de la invasión japonesa, o sea, antes del año 30, estuvieron en guerra, una guerra cruenta, en una China que estaba convulsa. La desaparición del imperio chino, del emperador, desarticuló la nación china. La República de China, fundada por Sun Yat-sen, fue básicamente una nación, un gobierno que se asentó solo en las grandes ciudades. El campo siguió siendo muy feudalizado y muchas zonas agrarias quedaron en manos de señores de la guerra, que eran simplemente bandoleros, señores feudales, que sin el control del centro, que había desaparecido con la caída del imperio, se autonomizaron y en la práctica se independizaron. Pero entre los comunistas y los nacionalistas liquidaron a toda esa casta. Y fueron las dos fuerzas básicamente, las de Mao y las de Chiang Kai-shek, las que finalmente quedaron en pie. Era una China que estaba muy debilitada por las guerras civiles y que no resistieron la embestida que a partir del año principio de la década del 30 realizaron Japón sobre China, invadiendo Manchuria y después penetrando en la China, ocupando las ciudades como Nankín o Shanghái. En Nankín se produjo uno de los mayores genocidios de los japoneses en China. En una semana murieron 800.000 personas, básicamente ancianos, mujeres y niños. La crueldad japonesa y los crímenes de guerra de Japón en China fueron atroces. Bueno, cuando Japón decidió atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor,
en el año 41, Estados Unidos entró en la guerra y comenzó a alimentar militarmente tanto a los comunistas como a los nacionalistas. Y les pidió que se unificaran para la guerra. Y efectivamente lo hicieron. Combatieron exitosamente al imperio japonés y una vez que se lanzaron las bombas nucleares en el año 45 y básicamente Rusia les declara la guerra a Japón y toma Manchuria, expulsándolo. Los japoneses deciden rendirse. En esto quiero hacerle un cogollito, por si no lo sabían. Japón no se rindió por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El Estado Mayor japonés estimaba que los bombardeos a las ciudades podían resistirse. De hecho, los norteamericanos habían lanzado bombas incendiarias sobre Tokio en un par de noches y mataron más de 100.000 personas, básicamente porque Tokio, con algunas excepciones, era una ciudad de madera. Por lo tanto, ellos sabían que lo iban a seguir atacando. Lo que finalmente los desalentó y los obligó a rendirse incondicionalmente fue el asalto del Ejército Rojo en Manchuria y la derrota del ejército chino en Manchuria. Pero, claro, japonés en Manchuria. Esta victoria significó la pérdida de todo el territorio que tenía China en Asia. Al momento de la rendición, los rusos habían entrado en Corea, habían permitido que en Vietnam comenzara su proceso de independencia y habían liberado la actual China. En 1947 termina la guerra civil, que se desató inmediatamente entre el 45 y el 47 entre el Kuomintang nacionalista de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista Chino de Mao. Esto significó la creación en la práctica de dos repúblicas. La República de China, que era reconocida por Estados Unidos y Occidente, y que a la creación de las Naciones Unidas ocupó el asiento de China en el Consejo de Seguridad, que en la práctica dirigía los destinos de post Segunda Guerra Mundial del mundo. Esta imposición iba contra la realidad, pero tanto Inglaterra como Francia, como, bueno, las potencias vencedoras, con excepción de Rusia, reconocieron al Kuomintang y a Taiwán como la verdadera China, negándole a la China popular o a la República Popular China su espacio natural, aislándola. La gracia de toda esta historia que yo les he contado es para explicarles el concepto de la China moderna. No la China imperial, la moderna, que nace al principio del siglo XX y que se debe básicamente a la inspiración de Sun Yat-sen. Esta figura permitió empezar a ponerle término al siglo de las humillaciones, que fue el siglo XIX. Y comenzó China su lento proceso, hasta convertirse en lo que hoy día, la segunda potencia militar, económica e industrial del mundo. El hegemón que está
disputándole a Estados Unidos y Occidente europeo, anglosajón. G7, la supremacía que hasta este momento ha tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del muro, Occidente sobre el resto del mundo. Bueno, y en este contexto, en el año 54, nace Xi Jinping. Xi Jinping nace ya muerto Stalin, que fue el gran inspirador de la República Popular China y que tenía como principal imitador a Mao Zedong, que fue designado como señor absoluto de China, reverenciado, la figura superior dentro del Partido Comunista. Pero que sin embargo era el primero de los iguales dentro de los líderes comunistas que pertenecían al grupo del liderazgo principal, que se definía por haber participado en la fundación del Partido Comunista Chino, en la década de los 20, hasta la Gran Marcha, que es una tremenda hazaña heroica, que cuando estalla la guerra civil, con Chiang Kai-shek teniendo la mayor fuerza, los persigue y ellos se dedican a abandonar las ciudades y refugiarse en el Yenan, que es una zona bastante escabrosa y difícil, cordillerana, alejada, muy cercana a las fronteras con Mongolia, el Tíbet y la zona más desértica y menos continental del Pacífico. Hoy en día, no sé si ustedes saben, pero China, la mayoría de los 1.400 millones de habitantes que dice tener hoy día China, viven en las costas de China, en la zona del Pacífico. Porque China es una franja cuya densidad habitacional se concentra en los estados costeros. Todo lo demás está muy despoblado. Y en esta caminata se forjó el EPL, EPL, Ejército Popular de Liberación de China, que es el brazo militar del Partido Comunista Chino. Y quienes formaron esa generación, los padres fundadores, eran considerados de la misma estatura que Mao, siendo Mao reconocido como el primero de los iguales. Esto duró hasta que Mao se dio cuenta de que la República Popular China, después de la muerte de Stalin en el 53, no se había desarrollado como una nación industrial, sino que se había mantenido mayoritariamente feudal, pobre, muy pobre, 86, 90% de la población en extrema pobreza, campesina y analfabeta, con una economía agraria básicamente de subsistencia. Y entonces, en ese minuto, Mao decide industrializar, como lo hizo Stalin en los años 30. Obviamente, lanzó un proyecto de industrialización que se llamó el Gran Salto Adelante. El problema es que no había base industrial sobre la cual construirse.
Y eso se hizo afectando fuertemente a la mayoría de la población. Fracasó estrepitosamente. Y murieron, el cálculo no está hecho, pero se piensa que no menos de 15 millones de habitantes de China murieron de hambre, fundamentalmente en el campo. Nada o casi nada quedó de ese intento de industrialización. Por ejemplo, se insistió que la población creara hornos para hacer acero, tal como Stalin lo hizo al industrializar forzosamente a Rusia. Él lo trató de hacer en un mundo agrario. No resultaron. Se crearon miles de hornos que produjeron un metal de baja calidad e inservible. Obviamente que esto generó hambrunas, porque la fuerza, la mano de obra, dejó la agricultura y se dedicó a esta absurda tarea de preindustrialización. La mortandad fue altísima. En 2 o 3 años ya habían muerto más de 15 millones de personas de hambre. Extensiones completas quedaron despobladas. Y como todo esto fue forzoso, también se mató a mucha población que se resistía a esto. Esto significó un cuestionamiento al liderazgo. Tanto el ejército como el Politburó chino le plantearon a Mao que debería convertirse en una simple figura nominal y darle paso a una generación más pragmática, encabezada por su rival, que podríamos decir que es el cuarto más importante, junto con Chiang Kai-shek, Mao y Sun Yat-sen. Y ese cuarto importante fue nada más y nada menos que Deng Xiaoping, o Deng Xiaoping. Los nombres van variando porque existen varias formas de estandarizar el chino. Y hoy día los nombres no calzan. Originalmente se hablaba de Pekín, ahora se habla de Beijing. Unos dicen Deng Xiaoping y otros dicen Deng Xiaoping. Son variables del idioma, porque China es un país culturalmente con un trasfondo gigantesco. De ahí la famosa frase que no se sabe si es verdad o no, que es que en algún minuto Kissinger le pregunta a Zhou Enlai, primer ministro de China, le pregunta que qué opinaba de la Revolución Francesa. Y Zhou Enlai lo queda mirando pensativo y le dice: no ha pasado el tiempo suficiente como para dar una opinión. Es decir, 200 años es muy poco en una cultura de más de 4.000 años. Es que de registro escrito. Entonces, la perspectiva es distinta, históricamente distinta. El trasfondo cultural es distinto. China puede reclamar su rol como un mundo propio. No es por nada que China toda la vida se ha sentido el imperio del centro, porque el centro del mundo está en China, para la cultura china. Bueno, esta anécdota refleja toda esta conmovisión que hay detrás. Bueno, sigamos. Xi Jinping es hijo de uno de los que caminaron con Mao en la larga marcha. Y por lo tanto es uno de los fundadores. Su padre fue
funda junto con toda esa élite la República Popular China. Ocupa cargos muy relevantes. Es un personaje que ocupa distintos cargos: viceprimer ministro, vicesecretario del Partido Comunista, miembro del Comité Central, miembro del Politburó, que es un extracto del Comité Central. También fue integrante de la Comisión Militar Central, que conocía y que comandaba el ejército, obviamente tal. Era la que controlaba políticamente al ejército. Una figura muy relevante. Y él era hijo. Y además, los hijos de estos personajes fundadores pasan a denominarse príncipes rojos, porque tienen más posibilidades de acceder al poder. El comunismo es lo más cercano que hay hoy día a un feudalismo materialista y laico. Si uno es hijo de un dirigente o tiene varias generaciones de militancia en el Partido Comunista, sin duda tiene muchas más posibilidades de llegar a los máximos escalones de poder y de prestigio y económico de la actual República Popular China. Bueno, no me quiero extender tanto, pero sí quiero decirle una cosa. La convulsa historia del siglo XX de China va a generar, a partir de la segunda época de dicho siglo, el surgimiento de esta nueva figura, Xi Jinping. Y su historia va a estar marcada por la figura de Mao, sorprendentemente. Ya se los voy a explicar. ¿Este contexto importa para Chile? Sí importa. En otros videos que he puesto, he explicado por qué la relación nuestra con la República Popular China goza de un alto nivel. No somos un país que busca ningún rol hegemónico ni convertirse en una subpotencia regional ni nada parecido. No tenemos aspiraciones de convertirnos en una potencia, como sí tienen nuestros vecinos argentinos, que viven en esa euforia permanente, ese delirio de ser potencia regional. Obviamente es un tema que ya se le escapó de las manos, pero han vuelto a resucitar esta idea de convertirse en una potencia regional, cuando en la realidad es un país que sigue en bancarrota. Sabemos que en Chile hay una quinta columna, fundamentalmente entre los republicanos y la extrema derecha, y algunos locos, que añoran imitar a nuestro presidente vecino. Este personaje medio demente que tienen al lado y que lo encuentran un genio político y todo eso, delirante, Milei, y que un día se levanta hablando inglés y al otro día habla hebreo y después nuevamente trata de hablar chino. En cambio Chile no, Chile tiene buena imagen en Chile. China ve a Chile como un socio preferente en muchas cosas. Y lo demuestra siempre, siempre. Eso no hay que olvidarlo. La relación de Chile con China ha sido política nacional. Todos los presidentes contemporáneos, posteriores, incluso el mismo Pinochet, mantuvieron excelentes relaciones con la República Popular China.
Fuimos primero en reconocerlo en su ingreso a la ONU y ocupar su espacio real en el Consejo de Seguridad. Liberamos a población esclava china en la Guerra del Pacífico. Hay que agradecerle al gran militar y político chileno, don Patricio Lynch, virrey rojo del Perú, durante más de 4 años, gobernando desde el Palacio de los Virreyes. Nunca se le ha olvidado a Perú esa, nunca. Y China reconoce que Chile vende gobernabilidad y estabilidad. Para los chinos, lo que funciona en Chile funciona en toda Latinoamérica. El mercado no es grande, somos 20 millones. No es despreciable, pero no es un mercado que se muera. Sin embargo, Chile está sentado sobre riquezas que van a definir las luchas globales del siglo XXI hasta el 2100. Sin duda, Chile es un país muy rico y esa riqueza le interesa a China. Por eso somos o tenemos como primer inversionista nuestro a la República Popular China. Por eso China está presente en nuestra economía. Y por eso China coloca embajadores que a posterior ocupan altos cargos en las academias diplomáticas, en las escuelas diplomáticas y en la burocracia diplomática china. Ser embajador de China en Chile es un paso para ser parte de los más altos niveles de la diplomacia china. Es una residencia diplomática codiciada. Por eso, y no por otra razón, el poder blando de Chile, consistente básicamente en el cumplimiento de la palabra, en la seguridad jurídica, en la capacidad que tenemos de cumplir con nuestras obligaciones y de ser un demostrador tecnológico eficiente, con una población de buen nivel, con excepción de la debilidad de no ser bilingües, que tenemos que irla mejorando, es lo que atrae a la República Popular China. Por eso este relato que voy a comenzar a desarrollar sobre la figura Xi Jinping merece que contextualicemos primero esta etapa post-imperial que data de los primeros años o décadas del siglo XX. Bueno, amigos, espero que les atraiga el tema. Si les gusta, coméntenlo, denle un clic, suscríbanse los que no pasan y se encuentran con este análisis, y los espero con otros capítulos. Que tengan muy buen día.